Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Roja Nicolás y hoy les voy a explicar el principio de flotación de los barcos, qué es el metacentro y el centro de carena. Bueno gente, como les dije en la introducción, hoy les voy a explicar por qué flota un barco. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando cualquier cuerpo está en un fluido, el que tenga más densidad se va a ir al fondo del fluido, en el caso que esté en un recipiente, y el que tenga menos densidad va a flotar, digamos. Entonces, en este caso, bueno, le hice acá un dibujito en el pizarrón para que se entienda un poco mejor de cómo es el principio de flotación de los barcos. Piensen ustedes que son una persona que tiene que diseñar un barco. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es ver que se cumple esta relación. Es decir, que el peso total del barco dividido su volumen sea siempre menor o igual que 1. Menor, mejor dicho. ¿Por qué? Porque 1 es la densidad del agua. Como les dije recién, los cuerpos más densos van al fondo y los menos densos flotan. Entonces, si este cociente es menor que 1, quiere decir que la densidad es más chica que esta, que es la del agua, y el cuerpo flotaría. Pero ustedes se pueden preguntar ahora, ¿cómo hacemos para que sea menor que 1? Bueno, lo que tenemos que hacer es aumentar el volumen lo más que se pueda. Entonces, una persona que va a diseñar un barco, lo que hace es, ustedes piensen en un barco en la realidad, o sea, por ejemplo ¿no es cierto? ¿Qué hace una persona que construye barcos? Si se fijan, todos tienen el mismo diseño. O sea, tienen, acá en la parte de abajo es todo hueco, pero eso al fin y al cabo es volumen. O sea, tienen un gran volumen, pero con poco peso, porque las paredes, digamos, no... En la parte de adentro no está macizo el barco, es hueco. Entonces, mucho volumen y las paredes, bueno, pesan, pero poco en relación a todo lo que ocupan. Entonces, bueno, eso lo hacen en todas las partes del barco. Fíjense acá en las cabinas, bueno, acá también en este caso. Entonces, básicamente eso es lo que hace una persona. Pone mucho volumen y poco peso. De tal manera que este cociente siempre es menor que 1 y el barco flote. Pero, ¿qué pasa? Acá les hice un dibujito de un barco de frente. O sea, piensen en este barco visto de frente. Bueno, el barco, ¿no es cierto? Cuando se mete al agua, donde está el barco ahora, antes había agua. Entonces va a haber desplazado un cierto volumen de agua, que es lo que les dibujé acá en este color distinto de negro. Entonces, ese volumen de agua va a tener un centro de gravedad. El volumen de agua tiene un centro de gravedad. Ese centro de gravedad, que está marcado como C acá, se conoce como centro de carena. Centro de carena es el centro de gravedad del líquido, del fluido desalojado por el barco. Ahí es donde se va a aplicar la fuerza de empuje, que le produce el fluido al barco. Entonces, también el barco va a tener su propio centro de gravedad, que es esto de acá. Que allí va a estar aplicado el peso del mismo. El peso siempre es vertical y va hacia abajo. Entonces, lo que tenemos que... Otro objetivo que tenemos que cumplir es que el centro de gravedad esté lo más abajo posible. ¿Cómo hacemos para bajar el centro de gravedad? Bueno, en los barcos lo que se hace es poner peso. O sea, lo que se va a trasladar al barco, lo que traslada el barco, ese peso hace que su centro de gravedad baje. Pero la persona que construye el barco no siempre se fía de esto, porque puede ir vacío el barco, por ejemplo. Entonces lo que se hace es, en la parte de abajo de los barcos, se saben poner peso a propósito, digamos. Se sabe poner piedras o plomo, de tal manera que el que construye el barco no se fía totalmente del peso que le van a poner al barco, sino que, digamos que por las dudas, pone peso a propósito para que el centro de gravedad baje. ¿Y por qué queremos que el centro de gravedad baje? Ahora se los voy a explicar en un momento. Bueno, y el barco obviamente va a tener un eje de simetría. Supongamos ahora que viene viento, viene un poco de aire y lo corre el barco. Lo empuja, ¿no es cierto? Ustedes se pueden preguntar por qué el barco no se cae directamente. Bueno, ahora les voy a explicar por qué no se cae. Supongamos que el barco es este, ¿no es cierto? Y debido a la acción del viento,
del aire se tumbó por un costado. Entonces, el centro de gravedad del barco va a estar en este punto y siempre es vertical y hacia abajo. Pero ahora el barco, al desplazarse por el costado, va a haber movido otro volumen de agua. O sea, va a haber desplazado otra cantidad de fluido. Como consecuencia de esto, ese fluido que se desplazó ahora tiene otro centro de carena. Es decir, otro centro de gravedad del fluido que se alojó el barco cuando se corrió. Que está acá simbolizado con la letra C. Que les recuerdo, ahí donde se aplica el empuje. Entonces, ¿qué pasa? La línea de acción de la fuerza de empuje, es decir, esta dirección o esta donde está la fuerza de empuje aplicada, el punto que une esa línea de acción con el plano de simetría de la embarcación se conoce como metacentro. Y siempre que el metacentro esté por encima del centro de gravedad, el barco flota. Ese barco no tiene por qué hundirse. ¿Por qué? Fíjense bien acá. El peso está aplicado en el centro de gravedad y el empuje, como les dije, en el centro de carena. Entre ambas fuerzas se genera una cupla. Esta fuerza apunta para arriba y esta fuerza apunta para abajo. Esa cupla produce un giro que hace que el barco vuelva a su posición original, como estaba antes de que el viento lo haya empujado. Entonces, el barco siempre va a flotar siempre y cuando se cumpla esta relación y el metacentro esté por encima del centro de gravedad. Acá se lo aclaré. ¿Qué pasa ahora si no se cumple esto? El metacentro está por abajo del centro de gravedad. Bueno, eso es lo que pasa acá. Se lo esquematicé para que lo puedan ver. Tenemos el barco de vuelta tumbado debido al aire. Bueno, está en agua. Y bueno, fíjense bien. Ahora, supongamos que por lo que sea, que no sé, sacaron un poco de material que el barco estaba transportando, o no sé, se robaron un poco de estas piedras, no sé, lo que fuera. El centro de gravedad del barco sube, ¿no es cierto? A ese punto. Por el motivo que sea, sube. Entonces, fíjense que acá el metacentro, como les dije recién, era el punto que une la línea de acción de la fuerza de empuje con el plano de simetría de la embarcación. En este caso, sería ese puntito de ahí. Y fíjense que ese puntito está por debajo del centro de gravedad. Opuesto a lo que les dije acá. Fíjense lo que pasa acá. Ustedes tienen la fuerza de empuje que está aplicada en el centro de carena, hacia arriba. Y el centro de gravedad actúa la fuerza vertical hacia abajo, que es el peso del barco. Entonces, entre ambas fuerzas se genera también una cupla que hace que el barco esta vez se tumbe. Fíjense, esta fuerza va para arriba y esta fuerza va para abajo, producen un giro horario que provocan que el barco, cuando le venga aire y se tumbe, tienda a caerse más, digamos, y le entraría agua y ya no se cumpliría esta relación, digamos. Y nada, el barco se hundiría. Es como pasó en el Titanic, que no sé, el barco chocó con una piedra y le entró agua, ¿y qué pasó? No hay tanto volumen, hay más peso y no se cumple esta relación. Entonces, ¿qué pasa? El barco se hunde y bueno, todos sabemos lo que pasó. Pero bueno, eso es el video de hoy. Espero que les haya servido, lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios que los ayudo. Y nos vemos en la próxima.